yo estoy lista para escuchar la voz de Dios y su instrucción. Espero que ustedes también. La verdad es que si no tenemos un corazón dispuesto a escuchar y a llevar a cabo lo que sea que escuchamos, poco provecho podría tener estar aquí. Así que quiero que me acompañen a orar para comenzar, por favor. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias que en este día, Señor, nos has permitido despertar, nos has permitido llegar aquí con bien. Y que aunque, Señor, probablemente traemos cada una de nosotras cosas en la mente, en el corazón, preocupaciones, ansiedad, una lista de quehaceres por hacer, te pido, Señor, que eso pueda tener una pausa en nuestros corazones, en nuestra mente, y que podamos traer una completa atención al día de hoy a lo que tú quieres decir. Y que con esa completa atención podamos, Señor, a lo largo de nuestros días, llevar a cabo las instrucciones que recibimos de parte de ti. Enséñanos, Señor, a poder abstraer de cada enseñanza la instrucción que tienes para nuestras vidas, lo que tú quieres llevar a cabo en nosotros para santificarnos, para llevarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanas, quería preguntarles, ¿qué celebramos nosotras el Día del Padre? A nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre terrenal, supongo, a veces a nuestros esposos, ¿no? Por ser un buen padre. Sin duda yo sé que todas estamos conscientes aquí que tenemos un Padre Celestial, también estamos conscientes que tenemos un Padre terrenal, a fuerza, todas lo tuvimos o lo tenemos. Y todas sabemos que el día de hoy no nos celebramos a nosotras mismas. O si esta idea ha pasado por tu cabeza, por favor no lo hagas. No, hermanas, nosotras no somos padres, porque nuestra sociedad ha diluido tanto el diseño del papá que yo he llegado a escuchar a muchos hijos agradecerles a sus mamás por ser tan buenas padres, madres, padres, no sé, ustedes saben, algo así. Padre y madre, ¿no? Y con esto no quiero demeritar obviamente el trabajo que hacen infinidad de mujeres por sus familias. Lo que quiero decir es que como sociedad nosotros sabemos tan poco lo que significa la paternidad que una mujer que se está esforzando a diario por mantener a su casa puede ser considerada un padre. ¿Okay? Espero que con lo que aprenderemos hoy nosotras podamos saber el por qué es tan importante que nosotras no nos consideremos padres ni jugar en un rol que no es el nuestro. La paternidad refleja a Dios y Él es un padre, Él es el Padre. ¿Okay? Hoy vamos a aprender lo que Dios quiso decir cuando diseñó la paternidad, y es que el día de hoy se celebra una de las increíbles maneras en las que Dios ha elegido manifestarse a nosotros, a su creación. Ahora, un padre, no les mentiré, al hacer esta clase me encontraba meditando en lo que realmente significa esta palabra. Sin lugar a dudas, para mí al escuchar esta palabra me viene a la mente un hombre que ha dado su vida por su familia. Pero también me viene a la mente un partido de fútbol a todo volumen en la televisión. Me viene a la mente una pelea de box un sábado por la noche, muy noche y muy fuerte. Motos, ingenio, tenacidad, cariño, paciencia, pero también muchas palabras no dichas, flaquezas y emociones retraídas. Alguien que lo ha hecho lo mejor que ha sabido, pero que por mucho tiempo no tuvo un buen ejemplo a quien seguir. Sería un error de mi parte, hermanos, pensar que esa es la paternidad, que eso es todo lo que hay que mostrar, y que aunque gracias a la misericordia de Dios yo sé que he tenido al mejor papá del mundo, ese no es el caso de todas. La paternidad no empezó con mi papá. La paternidad no busca su mejor ejemplo en alguien que carece de muchas cosas. La paternidad la define Dios, y es ahí donde nosotros debemos centrarnos. Hoy no voy a hablar de hombres terrenales, de ejemplos de paternidad, aunque espero que terminando esta clase todas juntas podamos unirnos en una oración y en un agradecimiento genuino por todos esos varones que han dedicado su vida a mostrarnos del amor de Dios. Pedirle a Dios que nosotros podamos honrarlos a diario, comprendiendo que ellos en su paternidad están reflejando verdades del Evangelio y que fue Dios mismo quien lo diseñó de esta manera. A veces, hermanos, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que nosotras hemos sido las principales causantes de una paternidad diluida,
de una paternidad errónea, de una paternidad alejada, de una paternidad basada simplemente en alguien que nos trae dinero, ¿no? O que nos trae como un sustento económico. Nosotras, al igual que los hombres que están teniendo una clase aquí abajo, tenemos que saber qué es la paternidad, quién es un padre, para que podamos permitir dentro de los roles diseñados de Dios que ellos ejerzan su lugar. Tanto nuestros papás, las que tienen todavía papá, tanto como las esposas que tienen un esposo que esté ejerciendo un lugar de papá, o como las que a lo mejor están acompañando un hombre que está siendo un padre espiritual para otras personas. Hoy voy a centrarme, hermanas, en lo que un padre nos enseña acerca de la paternidad de Dios. Ustedes saben que el matrimonio es un reflejo o como un, ¿cómo decirlo? Es como un simbolismo que habla acerca de la unión que tiene Cristo con la iglesia. ¿Sí saben? Que eso es lo que significa el matrimonio. Cuando un hombre se une a una mujer, es esta como imagen de lo que ha de venir cuando Cristo se una a la novia, a la iglesia. ¿Okay? El matrimonio no se hizo para que nosotros fuéramos felices en la tierra. El matrimonio se hizo para mostrar una imagen de lo que ha de venir de Cristo uniéndose con su iglesia. ¿Ok? Está bien. ¿Okay? Muchos hemos hecho del matrimonio algo muy terrenal y le ponemos problemas terrenales y apellidos terrenales, pero no es así. Es una imagen que Dios estableció para su pueblo, que habla de lo que Él va a hacer con su iglesia. Pues de esta misma manera es la paternidad. La paternidad no es simplemente un accidente. La paternidad no es nada más un nombre que escogimos como sociedad para decirle al hombre que es el progenitor de esos hijos. La paternidad es un reflejo de Dios. Dios diseñó la paternidad, ¿ok? Él es un padre. Dios ha creado a los padres en parte para demostrar activamente y guiarnos hacia cómo es Él y quién es Él. Dios usa la paternidad de hombres terrenales, como les decía, para mostrar su gloria, tal como dice en Romanos 1:20. Acompáñenme, por favor. Muchas personas yo conozco que no saben dónde ver a Dios, ¿no? Y te preguntan, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo lo puedo conocer? Pues Romanos 1 nos muestra dónde está Dios. Y en este caso vamos a poder ver que Dios se muestra, sus cualidades invisibles se muestran a través de las cosas visibles. Y dice así, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, ¿okay? Estamos hablando de las cosas invisibles de Dios. ¿Ustedes pueden ver a Dios? No. Ok, entonces dice, estas cosas invisibles de Él que no se pueden ver, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Okay, de modo que no tienen excusa. Está diciendo, le está hablando a las personas que dicen que Dios no existe. Por eso dice, ellos no tienen excusa, porque sí, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. ¿Ok? Entonces, sí, otra versión dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Entonces, si nosotros queremos entender la paternidad de Dios, tenemos que irnos a ver la paternidad en el hombre. ¿Qué es lo que Dios ha señalado en un padre? Les digo, hay que buscarlo un poquito, porque lo que hoy vemos como papás es un modelo un poco... Esto se graba, así que no voy a decirlo. Esto sale en cadena nacional, así que me quedo así. Pero pues no es precisamente lo que Dios había diseñado, por así decirlo, ¿ok? La figura paterna para Dios es una metáfora que busca enseñar un vínculo que supera nuestro entendimiento para explicar la realidad de la relación de Dios con su pueblo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se los digo? Es como si Dios estuviera buscando ejemplos para que nosotros podamos entender cuál es la relación que nosotros tenemos con Él, ¿ok? Entonces va a buscar ejemplos en lo creado, en lo hecho, en lo tangible, para que podamos comprender cuál es nuestra relación con Dios. Y la paternidad es uno de esos ejemplos, ¿ok? Les digo, no es un accidente, no es algo terrenal, no es algo catastrófico, es algo en lo que Dios se ha mostrado para que yo le pueda conocer más.
Entonces vamos a ver realmente cómo es esta paternidad de la que Dios quiere que yo aprenda, ¿ok? Dios usa un concepto conocido por toda la sociedad en la que nosotros estamos para poder ampliar nuestro conocimiento de Él. Es decir, Dios nos ha dado padres terrenales para que le podamos conocer como un Dios que tiene autoridad sobre nosotros, alguien que está ahí para cuidar nuestras vidas. Por eso les digo, vamos a hacer un ejercicio ustedes y yo de describir qué es una paternidad o cómo funciona una paternidad. No necesariamente la que nosotros tuvimos, no necesariamente la que tienen nuestros esposos como nuestros hijos, pero ¿cómo es una paternidad? ¿Para qué sirve un padre? ¿Qué es un padre? No sé si alguna me pueda decir. Un padre da seguridad, un padre protege, ama, provee, confía. Ah, nos guía. Sí, exacto, hermana Betty. Nos disciplina, sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, perfecto. Dios usó padres terrenales para mostrarnos todas esas cualidades. Ahora conocemos nosotros lo que es una familia, responder a una autoridad y ser cuidadas. Si nosotros probablemente no hubiéramos tenido un padre o no hubiéramos tenido alguien cerca de nosotros que hiciera un ejemplo de lo que es la paternidad, a lo mejor no nos sentiríamos tan cómodas con que nos quieran cuidar. Yo conozco personas así. No nos sentiríamos tan cómodas con que nos amen, nos guíen, nos cuiden, nos enseñen, nos disciplinen. A mí el tema de la disciplina es de mis temas favoritos en todo el mundo. Pero entender que Dios es un Padre que nos disciplina, para mí es maravilloso. Pero si yo no hubiera tenido un padre y de repente Dios me quiere disciplinar, o sea, yo le diría, ay no, a ellas, yo estoy bien. ¿Saben? Como que el hecho de que no haya ejemplos paternales, terrenales, concretamente como Dios lo ha diseñado, nos ha hecho a todos los que somos hijos, porque todos somos hijos, más difícil la labor de entender a Dios como un padre. Como les digo, si ustedes no tuvieron un padre que las cuide, cuando Dios dice, yo cuidaré de ti, la verdad, inconscientemente o muy conscientemente, muchas de nosotras decimos, yo no necesito que me cuiden. Yo me he cuidado sola toda la vida. La verdad, ¿no? Y entonces llega un momento donde nosotros sabemos que tenemos que dejar todas nuestras armas terrenales y rendirnos ante Dios y decir, te dejo mi vida porque yo no la puedo hacer. A muchas de nosotras nos cuesta trabajo. Muchas de nosotras decimos, no, o sea, sí está padre que me digas que me cuidas, pero yo puedo. Yo creo que no ha habido una generación de mujeres más autosuficientes que la que estamos viviendo ahorita. Y viene de falta de padres. La verdad, y lo que les trato de decir aquí es que nosotros pudiéramos hablar ahorita mucho de nuestros padres terrenales, lo que les faltó y lo que les excedió, lo que les hizo falta, pero lo que nunca nos dieron. Podríamos pasarnos la vida hablando de ellos. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que nosotros tenemos un Padre en Dios, por lo tanto no hay excusa. Para nosotras no hay excusa, ¿ok? Estas cualidades que algunos padres intentan mostrar, algunos muy bien, algunos les falta un poquito, son solo el reflejo de lo que Dios siempre ha sido, ¿ok? Un padre que te intenta cuidar o que hace todo lo posible, Brendis, para cuidarte, es el reflejo de lo que Dios hace todo el tiempo, continuamente, a favor de ti, ¿ok? Un padre que te disciplina o intenta disciplinarte. Les digo, es un tema que a mí me gusta mucho y caemos la mayoría en no entenderlo correctamente o a la hora de hacerlo, no lo hacemos bien, pero tenemos que entender que Dios sí lo hace y lo hace perfectamente, ¿ok? Entonces, todas las cualidades que podemos ver en un padre son intentos para mostrar el reflejo de lo que Dios es constantemente, de lo que Dios ha sido siempre. La paternidad, hermanos, también nos enseña la posición del Creador y el originador de todo. Sin Él, nada sería. Y aunque Él no es el Padre de todo el mundo, Él se dio como Padre para su pueblo, para sus escogidos. Y ahí voy a tocar un temita, nada más así, me voy a ir tantitito de costado. Dios no es el Padre de todo mundo, Dios es el Creador. Pero Él se escogió Padre para unos pocos, ¿ok?
La paternidad señala un orden, ¿están de acuerdo? Una jerarquía en la familia. Y eso es un reflejo nuevamente del orden de Dios para su creación. Si nosotras mostramos una paternidad, nosotras como mujeres estamos queriendo ser el padre, ¿ok? Queremos mostrar una paternidad, por muy aparentemente perfecta que sea, esta es indudablemente incorrecta, porque va contra diseño, va contra la jerarquía de Dios, va contra sus roles, va contra sus posiciones. Entonces, les digo, nosotras muchas veces hemos tomado una posición que no nos correspondía. Ni siquiera les estoy diciendo que con sus hijos ustedes cubran el aspecto de padre. ¿Cuántas de ustedes la hicieron de padre con sus hermanos? ¿Ninguna? A mí, la señora que me ayudó en la casa, ya saben, esas familias que tienen como 18 hijos, pues claro que tienes que hacerla de papá, de mamá, de hermana, de tía, de madrina, de todo. Y ella me decía que sus hermanas chiquitas jugaban a que ellas eran los papás de sus papás. Y una era la mamá y otra era el papá. Así las más chiquititas. Y le decían papi, imagínate. Los papás le decían papi a la niña. Y papi y mami, ajá, ajá, ajá. A eso jugaban. Se les quedó de por vida. Cuando ellas crecieron, ¿qué rol creen que ocupaba esta niña genuinamente en su mente y en su corazón para con sus papás? Para con sus hermanos. Ella era el papá. Ella era el papá. Entonces, a veces es algo tan sencillo. Yo escucho a muchos que le dicen a sus hijos, mami, ten cuidado, papi, no hagas eso. No, hermanas, no, ustedes no hagan eso. Ellos no son ni mamás ni papás. Cuidado, porque tan sencillo como verbalizarlo, en el corazón de los niños se genera un rol muy distinto a lo que es la verdad. Entonces, no podemos, por nuestro bien, por el bien de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros hijos, por el bien del concepto y la idea correcta que debemos tener de Dios, ponernos en una posición que no es la nuestra. Y algo sumamente importante, hermanas, es que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, recuerdan que les enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó el cómo orar y cómo les enseñó a acercarse a Dios. ¿Cuál fue la palabra que él usó para que sus discípulos pudieran acercarse a Dios? Padre. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? ¿Por qué, si alguno me pudiera contestar, por qué ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo decidió usar la palabra Padre para que sus discípulos pudieran hablar con Dios, para que todos nosotros pudiéramos hablar con Dios? ¿Alguna de ustedes quiere comentarlo? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué habrá sido? Para que lo vieran como una autoridad. Sí. Para que cumpla todas esas cualidades en nuestro corazón, ¿no? Poderle ver correctamente como un cuidador, como un guía, como alguien que nos disciplina. Recuerden que estamos hablando ahorita el primer libro del Nuevo Testamento, es decir, a las personas a las que se les está hablando solo han leído el Antiguo Testamento y Dios se presentaba como un Dios, ¿saben? Era un soberano, yo creo que esa es la palabra que podamos usar. Él mandaba sobre su pueblo, Él traía el maná, Él los cuidaba, Él los sacó, Él los mandó. Entonces, muchas veces nosotros tenemos tan mal concepto de Dios que simplemente lo vemos como un soberano, alguien que está por encima de nosotros, ¿no? Y como lejos. Y entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Acercarnos a Dios. Lo hizo literalmente, porque su obra en la cruz nos acercó a Dios, ¿no? Pero entonces ya cambia también la posición. Pero hay algo muy importante del por qué se le habla como un padre. Como yo les había dicho ahorita, es un tema que voy a tocar así de ladito, pero Dios no es el padre de toda la humanidad. Dios se ha escogido y ha adoptado para sí a hijos. Entonces somos esos hijos adoptados por Dios que nos acercamos ante Él y ahora podemos llamarle Padre. Es algo muy importante. No es que antes no pudieran llamarle Padre como tal, podían verbalizarlo. Esa idea, esa concepción de que Él es tu Padre no existía porque no había habido esa obra en la cruz. ¿Saben? Ok, entonces ahorita voy a retomar ese tema. Ser hijo de Dios, hermanos, es la más grande bendición que puede recibir y experimentar un ser humano.
Y aunque muchos tienen esta idea de que todos somos hijos de Dios, nosotras sabemos que esto no es así. Como mencioné anteriormente, Dios ha reservado para sí un pueblo. Él nos ha adoptado y es mediante la fe en Cristo que nosotros somos llamados sus hijos. Gracias al glorioso sacrificio de Cristo, Dios nuestro Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual, siendo la mayor de estas bendiciones el enorme privilegio de ser sus hijos. Y quiero que me acompañen por favor a Efesios, vamos a leer Efesios 1 del 3 al 6. Cuando ¿Usted es nueva, hermana? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Viviana? Lidiana. Ok, bienvenida, Lidiana. Cuando nosotros a lo mejor somos nuevos o no conocíamos tanto del Evangelio, había muchos conceptos que obviamente estaban perdidos, diluidos, o que habíamos ido agarrando como que en todos los años que habíamos escuchado un poquito acerca de Dios. Pero los que ya llevamos un poquito más de tiempo aquí, hermana Susi, la veo a usted, yo sé que lleva mucho tiempo en la iglesia, entendemos que nuestra condición cuando vino nuestro Señor Jesucristo cambió por completo. ¿Está de acuerdo? Un antes y un después. No solo el tiempo se partió, no solo ahora hablamos de antes de Cristo y después de Cristo en cuanto a tiempo. En nuestras vidas y en nuestra condición había un antes y un después. ¿Okay? Entonces voy a leer Efesios 1 del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué está diciendo aquí Efesios? Está diciendo que fuimos escogidos, fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces no fue hasta la obra de nuestro Señor Jesucristo que nosotros pudimos ser adoptados y pudimos ser hechos hijos de Dios, ¿ok? Hemos sido adoptados en la familia de Dios por medio de la obra redentora de Cristo, ¿ok? Ahora, hubo un cambio legal en nuestro estado, en nuestra situación legal, por así decirlo, cuando Dios nos adopta. Pasamos de ser esclavos a ser hijos. Este cambio en nuestro estatus no fue un accidente, como muchos creen que son padres por accidente. No fue un accidente. No fue una consecuencia también de malas decisiones, no. No fue una obra tampoco sin precio. No fue como, bueno, pues sí, ya ni modo, vamos a hacerlo. No fue así. Esta bendición, este cambio de estatus fue comprado en la cruz, ¿ok? Toma lugar por medio de la fe en el momento de la unión con Cristo y va a ser revelado por completo en la resurrección final. Esta realidad, hermanos, de que ahora nosotros somos adoptados, que somos sus hijos, es sellada por medio del suministro del Espíritu Santo en nuestros corazones, de manera que nuestro espíritu experimenta ya una relación filial con Dios y le escuchamos decir: tú eres mi hijo, y nosotros clamamos: papá. Vamos a Romanos 8:6, por favor. Perdónenme. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Fundamentado en la perfecta obra redentora de Cristo, nosotros somos ahora hijos de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Ok? Gálatas 3:26, por favor. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
No es que haya otra condición para que nosotros podamos ser hijos de Dios. No es que somos hijos de Dios porque somos su creación. No, somos sus hijos por la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es lo que cambia nuestra condición. No es que nosotros queramos con todas nuestras fuerzas. Es por la fe en Cristo Jesús. Solamente. Se los voy a leer, me parece que desde el 3:23 y dice: y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, un ayo es un maestro, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Ok? Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ahora, Juan 1:11-13 dice: a quienes reciben a Cristo y creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, la paternidad de Dios, hermanas, va arraigada a la obra de Cristo. ¿Ok? Por eso no podemos separar nosotros la paternidad del Evangelio. ¿Ok? Ahora sabemos que nosotras somos hijas de Dios y que nuestro Padre quiere, ¿ok? Y de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Padre terrenal y de Dios. No solamente basemos nuestra idea de paternidad en el Padre que tuvimos aquí. Eso ya se tiene que ir. Cuando nosotros volvamos a hablar de un Padre, tenemos que describir a Dios siempre. ¿Ok? Quiero que profundicemos en la diferencia de condición en la que nosotros nos encontramos. Cuando nosotros pasamos de ser siervos a ser hijos. ¿Por qué es importante o por qué creen que ustedes que sea importante que podamos comprender que ya no somos siervos, sino somos hijos? Ya no somos esclavos, sino somos hijos. ¿Por qué es importante esto, abue? ¿Por qué alguien tendría que saber que tiene un papá? Porque tiene libertad. Betsy, ¿por qué tú crees que sea importante que alguien se entere que no es esclavo sino un hijo? Sí, 100%. O sea, el ser hijo te pone en una posición muy diferente a la de ser esclavo. Ahora, les voy a dar algunas estadísticas terrenales de lo que significa para los hijos crecer sin un padre. ¿Ok? Ahí les va, voy a leer. Las estadísticas muestran que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. Sin la guía y dirección de un padre, la frustración de los muchachos les conduce a variadas formas de violencia y comportamiento asocial. Esto que les estoy leyendo no está en la Biblia. Yo lo encontré en una revista de medicina, creo que de Harvard, no sé qué, del 2003, donde está hablando de las consecuencias que son crecer sin un padre. Y no nada más que no esté físicamente. Hay padres ausentes, o el padre que se la vive trabajando o el padre que se la vive en el celular. Es igual de ausente, ¿eh? El estudio es del 2015 y desde entonces han aumentado en Estados Unidos significativamente el número de menores que viven sin padre. Hoy se sabe que la ausencia del padre está en la base de la inmensa mayoría de las actitudes asociales. ¿Ok? El padre, habiéndose ausentado física o intelectualmente, puede provocar en la adolescencia que en la adolescencia se utilice la violencia, transgresión, para afirmar su propia existencia. ¿Han visto ustedes esos niños o adolescentes que tienen que ser agresivos o violentos como para marcar o ganarse un lugar en la tierra, en el mundo, ¿no? Como para ganar una posición? Ok, eso habla de que hay una ausencia de padre. Dice, las madres no logran hacerse obedecer e incluso en ocasiones llegan a ser agredidas por un hijo al que no le han puesto límites. El niño que ha tenido una relación excesivamente estrecha con su papá, la ve, perdónenme, con su mamá, ¿saben esos niños que crecen así con la mamá pero que no hay papá? La ve como un impedimento a sus deseos de autoafirmación y masculinidad y suele reaccionar contra ella con desprecio y agresividad. Es decir, por un tiempo, cuando no hay papá, la mamá es esa cuidadora. Ustedes lo saben, desde chiquitos la mayoría de los niños van con la mamá. Está bien, cuando hay un papá no pasa nada, pero cuando ese papá no está, este niño crece y entonces voltea a ver a su mamá como la fuente de la agresión hacia él y entonces él se vuelve agresivo contra ella porque ella no le puede dar masculinidad a él. Y hay resentimiento, hay rencor y entonces se vuelve un
una agresión constante contra la mamá, aunque al principio era quien lo acompañaba, después se vuelve un agresor constante contra su mamá porque la culpa de su falta de masculinidad, porque nosotras no podemos nutrir masculinidad, obvio. Entonces el niño te culpa porque tú no le puedes dar lo que él necesita literalmente, ¿ok? Les digo, esto lo dice una revista de medicina. Dice, según el psicólogo forense Shaw Johnson, las investigaciones demuestran que no hay nadie más idóneo para frenar la agresión antisocial de un muchacho que su padre biológico. De hecho, el 50% de los toxicómanos, o sea, gente que se droga en Francia y en Italia, proviene de familias monoparentales, que solo tienen un papá, ¿ok? O más bien, que solo tienen a su mamá. Los niños, luego en la edad adulta, tendrán dificultad para ejercer debidamente la paternidad. Entonces, estos niños que crecen sin padre, cuando crecen van a tener problema para ellos ser padres, porque no han tenido ejemplos masculinos. Según el sociólogo Peter Carl, los menores que pasan más del 80% del tiempo con mujeres, luego en la madurez no saben cómo actuar como hombres. ¿Les suena un poquito a lo que estamos viviendo? Poquitito, ahí nada más. Estos jóvenes crecen como padres deformados porque a ellos mismos se les privó de un comportamiento paternal ejemplar. Y es absolutamente erróneo pensar que la función materna puede llenar ese vacío. Lo está diciendo un sociólogo, les prometo, no soy yo. El padre debe de ser el puente humano que une al hijo con la vida pública de compromiso y responsabilidad. Un estudio realizado sobre 156 víctimas hecho sobre 156 víctimas de abuso sexual mostró que la mayoría pertenecían a familias sin padre, lo que provoca también problemas de identidad sexual. En general necesitan más ayuda psiquiátrica. Y ahí les van las cifras. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padres. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de padres sin padre, de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% de abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su papá. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque ustedes me dirán, pues sí, pero pues diles a ellos. Creo que todas entendemos, hermanas, la importancia de tener una imagen paterna. Y probablemente muchas me dirán que el problema está en los hombres que están aquí abajo, que se han ido y nos han abandonado su posición. Y lo sé, yo se los creo. Pero es importante darnos cuenta que nosotras somos hijas de Dios y que Él es nuestro Padre. Ningún padre terrenal podrá llenar la imagen paternal que tenemos en Dios. A lo que quiero llegar es que el Día del Padre no solo celebramos a nuestros papás, estamos siendo recordadas de la paternidad tan perfecta y completa que tenemos en Dios. Estas estadísticas que les mostré son estadísticas hechas por una revista de Harvard, por muchos doctores que estudiaron a muchísimas víctimas de abuso sexual, a niños, cárceles y tal, llegaron a estas conclusiones. ¿Qué estadísticas les podría mostrar yo ahorita de las personas que tienen falta de su padre? Porque como les digo, yo les leí ahorita un montón de números y todas nosotras decimos, pero yo me he quedado, pero yo estoy ahí. Claro, claro, porque eso a nosotras ¿qué? No estoy hablando de mujeres, estoy hablando de hombres, es contra ellos, pero no. Todas nosotras podemos formar parte de estas estadísticas cuando vivimos sin un padre. Son las mismas estadísticas. Personas que no conocen su identidad, personas que no han sido afirmadas, mujeres que tienen miedo, mujeres que se sienten resentidas, mujeres que se sienten solas por falta de padre. Entonces yo hoy les quiero decir, muchas de ustedes, muchas de nosotras no tenemos el control de cuándo y si el papá de nuestros hijos se va a ir. Tampoco es que los podemos amarrar, pero sí podemos mostrarles al Padre.
Si hay un padre que no se va a ir, si hay un padre que va a cambiar la vida de tus hijos. Y yo sé que los padres terrenales cambian activamente la vida de los niños, yo lo he visto. Pero hay un padre que es padre de todos nosotros, que nos cambia, que nos cuida, que mandó a su hijo a morir para que nosotras tuviéramos una relación con él. Y eso cambia las cosas. Nosotras sin Dios estamos igual o peor que estas cifras. Nosotras sin esa imagen paterna estamos perdidas. Nosotras sin nuestro Padre no somos nada. Y este caso no sería por el abandono del Padre, no podríamos culparlo a Él. Sería mucho más triste aún ver que todos estos niños que yo les conté de las estadísticas son los que deliberadamente están abandonando a sus padres, sabiendo el daño que esto les generará. Sería como cometer suicidio. Pero eso estamos haciendo nosotras. Dios no se va, Dios no nos abandona, nosotros lo hacemos. Nosotras somos las que se están quitando de esa posición. Nosotras somos las que se están dejando de cuidar por su Padre. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un siervo, que es la palabra que usa Pablo en Gálatas, y un hijo? Gran parte de esta respuesta se encuentra en Romanos 8. El siervo es aquel que no es de Cristo, que sigue bajo el dominio del pecado y de la muerte y que anda conforme a la carne. Se los voy a leer rapidísimo. ¿Cómo voy de tiempo? 10:40, ok. Ya casi acabo. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, hijos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la muerte en las cosas de la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, porque no son sus hijos. ¿Okay? Es una condición totalmente diferente. Por esta razón, el siervo no tiene cómo relacionarse con Dios, excepto en condenación, en espíritu de esclavitud y de temor. Pero gracias a la muerte y resurrección de Jesús, en todos los que creemos, el mismo espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Dice Romanos 8:11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. ¿Se dan cuenta cómo la condición de ser ahora sus hijos no es nada más un término de, ya soy su hijo? Hubo un cambio en nuestra condición, hasta podría decirse en nuestra anatomía. Ya tenemos el Espíritu Santo en nosotras. Eso, hermanos, les cambia todo. Dice Romanos 8 del 19 al 25, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mientras llegue ese día, hermanas, el Espíritu que mora en nosotras nos guía poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Aviva nuestros corazones. Aviva la esperanza también de que seremos resucitados juntamente y viviremos con Cristo.
nos vivifica para hacer morir las obras de la carne, nos guía a Dios y nos permite sentirlo como nuestro más íntimo Padre. Y en los sufrimientos nos moldea a la semejanza de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Acompáñenme a Romanos 8, se los dejo de tarea que lo lean completito, por favor. Vamos a leer Romanos 8 del 13 al 16. Bueno, les voy a leer solo el 14 porque ya no tenemos tanto tiempo. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Entienden cómo es una condición bien diferente? En este fin de semana, hermanas, del Día del Padre, tiene sentido que nosotros celebremos a nuestros padres, ¿no? Que haya celebraciones entre nosotros. Esos hombres que ven deportes, que salen a trabajar, que nos cuidan y que dicen: espérame tantito o ahorita lo hago. Esos hombres que nos han bendecido y nos han dado tanto. Pero ustedes saben que hoy no solo debemos considerar a nuestros padres, sino también elevar la mirada hacia el glorioso Padre Celestial que tenemos gracias a la obra redentora de Cristo. Recuerda que todos los padres, incluso los mejores y los más grandes de esta tierra, son solo pequeños destellos de la paternidad perfecta de Dios. ¿Okay? Entonces, acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos tener comunión contigo, porque hoy sabemos que tu paternidad es la que nos moldea y nos guía, y tu paternidad igualmente nos ha dado de regalo a los más maravillosos padres terrenales que pudimos haber pedido. Gracias, Señor, porque de ellos aprendemos de ti, de ellos aprendemos de tu seguridad, de tu amor, de la confianza, disciplina, guianza. Gracias, Señor, por todos esos hombres que se levantan temprano, que salen de sus casas a trabajar para proveer para su familia. Gracias por todos esos padres, Señor, que no se han ido, que se han quedado, que han aguantado, que han disciplinado, que se han disciplinado ellos mismos, que se han retenido también ellos mismos para traer paz y confianza en sus familias. Gracias, Señor, porque todo lo que podemos ver bueno en esos hombres son destellos de tu gloria, son destellos de tu grandeza. Y también te queremos dar gracias, Señor, porque hoy sabemos que nuestra posición como hijos, teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, cambia la manera en la que nosotros podemos ver y entender la paternidad. Perdónanos, Señor, si el sesgo de nuestros padres y de cómo nos trataron en este lugar, Padre, nos distorsione la manera en la que tú nos has amado. Tú lo has dado todo por nosotros. Somos tus hijos, nos adoptaste. Mandaste a tu Hijo por morir por nosotros y cambiar nuestra posición. Gracias, Señor, porque no es solamente un título en el cual nosotros hoy nos podemos llamar a tus hijos, sino que tu Espíritu nos ha sido un sello dentro de nosotros, confirmando una promesa. Gracias, Señor, por todas estas mujeres que yo sé que hoy tomarán un papel correcto en sus familias para ponerse en la posición que han sido llamadas y dejar que tú seas el padre de sus hijos, dejar que su esposo pueda ser el padre de sus hijos, de la manera en la que tú les enseñarás también a esos varones. Te damos muchas gracias, Señor, y que este domingo, como todos los otros días de la semana, sean siempre para glorificarte a ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanita.